Componentes básicos de Swing. Los componentes gráficos son estos elementos que permiten brindar una interacción con el usuario del sistema. Cada componente corresponde a una clase en Java. Por esta razón, cuando desarrollamos y queremos vincular uno de estos elementos, simplemente instanciamos la clase que necesitamos. Es decir, si queremos un área de texto, debemos crear un objeto de la clase JTextArea. Si queremos crear un formulario, debemos de crear e instanciar un objeto de la clase JFrame. Existen diferentes componentes Swing, categorizados por contenedores, componentes de texto, componentes atómicos, componentes de menús y componentes complejos. Los contenedores básicos, que es donde colocamos los demás objetos, pueden ser JFrame. Es la ventana de aplicación y el contenedor principal. Generalmente, todas las aplicaciones gráficas las haremos con el JFrame. El otro componente básico y contenedor es el JDialog, que ya lo hemos utilizado para mandar mensajes en pantalla con el JActionPane. El JDialog es una ventana de tipo ventana de diálogo, pero también puede ser un contenedor principal para otros objetos o componentes. El otro contenedor, llamado JPanel, permite la creación de paneles independientes donde se almacenan otros componentes. Componentes de texto. El primer componente de texto y el más utilizado es el JTextField. Es uno de los componentes más comunes porque permite introducir un campo de texto simple en nuestra ventana. El otro componente y muy parecido es el JPasswordField. Al verlo es un campo simple. Sin embargo, es un campo de texto especial que oculta los caracteres ingresados. Su uso se centra en ventanas de login o ingreso de contraseñas. El otro componente básico de texto es el JTextArea. Permite vincular un área de texto donde el usuario ingresará información o simplemente para presentar cadenas de texto. Los siguientes componentes son llamados componentes atómicos. Los componentes atómicos se les llama así porque son componentes que no almacenan otros objetos. El JLabel es una etiqueta de texto que te permite escribir mensajes o texto para avisos. El otro componente, llamado JButton, esta clase permite la creación de botones simples, también conocido como botones de comando. El otro componente atómico es JCheckbox. Son casillas de verificación que permiten al usuario seleccionar una o más de las opciones propuestas. El botón JRadioButton permite presentar opciones de selección similares a las de los checkbox, solo que puedes elegir solamente una de entre varias opciones. El otro componente atómico básico es el JSpinner. Esta clase permite vincular una caja de texto con botones integrados para seleccionar algún valor específico. Generalmente es utilizado para números. Para comprender mejor el uso de los componentes Swing, realizaremos una aplicación de operaciones aritméticas, en la cual ocuparemos el siguiente formulario: una etiqueta o un JLabel que indique número 1, número 2 y resultado. Además, utilizaremos un JTextField para leer el número 1, JTextField para leer el número 2, un JButton para realizar la operación de sumar y un JTextField para mostrar el resultado. En esta ocasión estaremos integrando ya nuestra clase suma,
que hicimos en la sección de programación orientada a objetos y que tiene como atributos n1, n2 y resultado, y los métodos setN1, setN2, sumar y getResultado. En este caso estaremos vinculándolo de la siguiente manera. Cuando nosotros demos un clic en sumar, mandaremos a llamar al método setN1 y le pasaremos el valor que está dentro del cuadro de texto. De la misma manera, mandaremos a llamar el método setN2 y pasaremos el valor que escribió el usuario en este cuadro de texto. Posteriormente llamaremos al método sumar y por último mandaremos a colocar dentro del cuadro de texto resultado lo que nos trae el método getResultado. Ya teniendo abierto el entorno de desarrollo Eclipse y dentro de nuestro paquete, nuestro proyecto Interfaz Gráfica 1, del paquete Interfaz Gráfica 1 donde creamos nuestra primera ventana, procederé a crear una nueva ventana desde el administrador de proyectos, New Other, y elegiré el JFrame. Aquí voy a poner aritmética. Le doy un clic en Finish y ahí lo tenemos. Para este ejercicio utilizaremos también nuestra clase suma, por lo que procederé a traer del proyecto curso Java SE en el módulo 6 la clase suma, que copiaré y pasaré a pegar dentro de Interfaz Gráfica 1. Ahí la tenemos ya. Ahora comienzo el diseño de nuestra interfaz gráfica. Me voy al modo diseño y comienzo eligiendo los componentes básicos como es el JLabel para colocar el texto. Cuando nosotros elegimos el componente JLabel y pasamos el mouse encima del formulario, vamos a observar que el Eclipse nos divide el formulario en 5 partes. Esas partes son divididas en norte, sur, este y oeste y centro. Esto es porque los formularios en Java se les asigna un formato o también conocido como layout, que en este caso tiene ahorita activado el layout que te permite mostrar y poner componentes en estas secciones. Quiere decir que si le doy un clic aquí me pondría el JLabel, y si pongo un clic aquí me pondría otro componente de esta manera. Para evitar utilizar el layout que muestra las diferentes posiciones, voy a presionar la tecla Escape y entonces antes de comenzar a poner componentes daré clic derecho, selecciono primero el panel, le doy clic derecho y le digo que el layout que quiero usar ahorita no es en este caso el que tenía, que era de norte, sur, este y oeste, sino quiero utilizar un layout absoluto. Este layout no me pedirá o no me dividirá el formulario en partes, sino me dejará seleccionar y colocar mis objetos en cualquier parte de la pantalla. Entonces le doy un clic derecho y Absolute Layout. En ese momento, si vuelvo a tomar una etiqueta, el JLabel, ya al pasar el mouse van a poder ustedes ubicar en cualquier punto y no estará dividiendo la pantalla. Presiono un clic y bueno, comienzo colocando aquí número 1. Elijo otra vez JLabel, le doy un clic, lo suelto y nuevamente elijo número 2. Me hace falta el texto que va a mostrar el resultado y aquí lo ponemos. Puedo estirar o redimensionar un poco más la etiqueta y ahí la tengo. Ahora voy a colocar los cuadros de texto que van a recibir los datos. En este caso el JTextField. Presiono un clic, lo suelto y nuevamente presiono un clic y lo suelto.
Y aquí tenemos el primer cuadro de texto para recibir, en este caso, el valor número 1. Presiono nuevamente y elijo el segundo cuadro de texto. Los voy organizando de tal manera que vayan siendo simétricos. Y elijo el tercer cuadro de texto y lo coloco debajo de el número 2 y a un costado de resultado. Por otra parte, voy a proceder a elegir dentro de los mismos componentes un JButton que va a ser el que va a hacer las operaciones cuando el usuario presione un clic. Y lo voy a poner de esta manera: sumar. Como este ejercicio nos va a permitir realizar la suma de dos números y va a utilizar la clase suma que tenemos aquí. Ya tenemos organizado nuestro formulario. Voy a grabar directamente con control S o un clic en el icono de grabar. Y ahora, si yo quisiera previsualizar cómo va quedando, puedo dar clic derecho, preview, test preview. Y así es como está quedando el formulario. Ya que tenemos estructurado nuestro formulario y ya hicimos la previsualización, entonces procederemos a analizar cada uno de los componentes que elegimos. Cada uno de ellos tiene una serie de propiedades que para poder observar necesitamos previsualizar una ventana, una sección que se llama Structure. Para entrar ahí le damos Windows, Show View y directamente en la opción Structure. Ahí encontramos del lado izquierdo todos los componentes que tenemos actualmente en nuestro formulario y sus propiedades. Si elegimos el primer cuadro de texto, nos indica que ese cuadro de texto se llama txt_leer número y nosotros podemos cambiarlo aquí, textfield. Entonces identificamos que este cuadro de texto se llama textfield. Si seleccionamos el otro, vamos a identificar que se llama textfield-1 y el siguiente textfield-2. Entonces, para llevar a cabo en este caso nuestro ejercicio correctamente, le vamos a poner que el primero se llama txt número 1. Elegimos el siguiente y le pondremos txt número 2. Y el último, que es el resultado, le pondremos el nombre de txt resultado. Entonces ya aquí nosotros tenemos las propiedades de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primero, txt número 1, nos indica que ese objeto se encuentra en la posición X y Y del formulario, en la coordenada X y Y. Además nos dice que es una clase de el paquete javax.swing llamada jtextfield, que el fondo que va a aparecer en ese cuadro es blanco, que si queremos elegir otro lo podemos hacer directamente de aquí. Además que tiene 10 columnas y una serie de opciones que vamos a poder modificar, como el tipo de letra, el color de línea, el color de fondo, y si quisiéramos agregar un texto a esta parte del contenido del cuadro, lo podríamos hacer aquí. De igual manera, el JButton, que en este momento se llama btn sumar, y que igual tiene la posición, de qué clase proviene, el color y una serie de opciones. Es importante mencionar que el botón, el JButton, te permite poner una imagen, igual que el JLabel, por lo que si en algún momento dado quieres poner una imagen, lo puedes poner también sobre el botón. Bien. De esta manera comprendemos cómo crear formularios con los componentes que hemos analizado en nuestras diapositivas.